En el río de tu espíritu, y allí adoraré a Dios que me amó. Yo adoraré al Dios que me dio vida y me comprende sin ninguna explicación. Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios que me amó. Yo adoraré al Dios que me dio vida, que me comprende sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como el Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré a Dios que me amó. Yo adoraré a Dios que me dio vida, que me comprende sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como el Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo navegaré. Dios les bendiga, bendiciones. Gracias por acompañarnos en este día. Aquí estamos una vez más. Quiero darte las gracias por sintonizarte con nosotros. Te pido que te suscribas a la página en el botón rojito que está abajo y ponerle un like y un comentario que dé ánimo y aliento para alguien.
Te doy gracias por acompañarnos en este día y prepárate para esta prédica. Está bien bonita y que Dios te bendiga mucho. No olvides que Cristo te ama y que puedes acompañarnos aquí a la iglesia Nueva Vida en San Jacinto y seguir nuestras páginas en YouTube y Facebook. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Bienvenidos, un placer, un gusto estar una vez más juntos en el nombre del Señor. Les saludamos desde San Jacinto, la iglesia Nueva Vida, pidiendo a Dios que los esté bendiciendo, los prospere siempre, los guarde en su mano poderosa. Es un placer para nosotros poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios y espero que la palabra de Dios lleve mucho fruto a sus vidas. Quisiera invitarlo a que vayamos delante del Señor en oración, invitarlo aquí donde estamos, ahí donde usted se encuentre, invitarlo que su presencia llene ese lugar. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Te damos gracias que has hecho posible que una vez más nos unamos por este medio para escuchar tu palabra. Y yo pido, Padre, que el poder de tu Espíritu Santo se haga presente en la vida, en el hogar de cada persona que está escuchando, está viendo este mensaje. Te pido que derrames tu presencia, tu poder sobre ellos y si alguna necesidad hay en su vida, que tú la cumplas para gloria de tu santo y poderoso nombre. Danos un corazón para recibir tu palabra y danos las fuerzas para ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te damos gracias una vez más por estos momentos que nos permites compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Dice Jesucristo, dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Y esta es la forma en que Dios nos santifica por medio de su palabra, escudriñando, guardando y practicando su palabra. Esa es la forma en que nosotros llevamos este proceso de santificar nuestras vidas. Y sin la palabra de Dios no podemos santificar nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor quiere, que por medio de su palabra nosotros santifiquemos nuestra vida y enderecemos nuestros pasos para caminar en sus caminos. En esta hora quisiera compartir una escritura muy hermosa, muy preciosa, que trae una enseñanza y trae un mensaje muy importante a nuestras vidas. Y es una enseñanza un mensaje que ya lo hemos visto, posiblemente lo has leído muchas veces, posiblemente nunca lo has leído, pero se trata de 10 personas, 10 hombres desesperados buscando la misericordia de Dios. Se encuentra en el Evangelio de San Lucas capítulo 17 versículo 11, dice, yendo Jesús a Jerusalén pasaba por Samaria y Galilea. Y al entrar en la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los hombres que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Es una escritura muy preciosa, muy preciosa. Y de seguro has escuchado esta narración de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos habla de la necesidad de 10 hombres
de 10 hombres. 10 hombres leprosos, aunque la Escritura no nos habla mucho de ellos, no nos habla mucho de su pasado, de su vida anterior, de cuánto tiempo llevaban leprosos. Solamente nos toca a nosotros imaginarnos el tiempo que ellos llevaban leprosos, las circunstancias por las cuales ellos estaban pasando. Y sabemos que la lepra era una de las enfermedades más severas que podían tener. Era una enfermedad terrible, la cual hacía que los leprosos tenían que abandonar su hogar, su familia, su ciudad y vivir fuera de la ciudad. Era una situación terrible. Para protegerse y cuidarse, ellos se buscaban entre ellos para guardarse compañía el uno al otro, para darse ánimo el uno al otro. No sabemos el trasfondo de cada uno de ellos, cuál era su profesión antes de que esto ocurriera. Eran 10. Me imagino que tenían oficios diferentes. A pesar de que podían ser oficios diferentes, en ese momento esas diferencias ya no existen. El trasfondo quizá ya no es tan importante. Su estado social tampoco es importante, porque ahora todos se encuentran en la misma situación. Hayan sido ricos, hayan sido pobres, hayan sido universitarios, lo que ellos hayan sido en este momento, la enfermedad los hace a cada uno de ellos igual. Tuvieron que salir de sus hogares, tuvieron que abandonar sus familias de acuerdo a la ley, y ahora vivían fuera de la ciudad. Cada vez que alguien se acercaba, ellos tenían que gritar: soy leproso, soy leproso. Y eso alertaba para que nadie se acercase a ellos. Pero las cosas no suceden por casualidad. Ese día dice la Escritura que Jesús iba a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando él pasaba entre Samaria y Galilea, al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos. 10 leprosos. 10 leprosos que habían escuchado la fama de Jesús. 10 leprosos que habían escuchado lo que Jesús es capaz de hacer y el poder que habitaba en él. Y cuando ellos se dieron cuenta que pasaba Jesús, ellos comenzaron a implorar y empezaron a gritar y a dar voces y a dar voces y a dar voces. Y dice que alzaron su voz diciendo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Y quisiera que hiciéramos énfasis a esas palabras, que hiciéramos una pausa para escuchar nosotros estas palabras que ellos estaban implorando. Ten misericordia de nosotros. Ellos estaban clamando que Jesús tuviese misericordia de ellos, porque su dolor, su enfermedad, su gravedad era muy grande, y nada podía ayudarlos. Es ahí donde entra la misericordia de Dios. A veces que las puertas se cierran, a veces que nadie nos puede ayudar aunque quieran, hay veces que lo único que podemos implorar es la misericordia de Dios. A veces que nadie puede cambiar las cosas, y es ahí donde entra la misericordia de Dios. Solamente la misericordia de Dios puede ayudarnos algunas veces. ¿Y qué sucede cuando la misericordia de Dios se manifiesta? ¿Cómo actuamos nosotros cuando la misericordia de Dios se manifiesta? ¿Qué haces después de que Dios te ha concedido el milagro? ¿Qué haces después de que Dios te ha sanado? ¿Qué haces después de que Dios te ha suplido tu necesidad?
Pues la vida de estos 10 hombres era una vida desesperada, alejados de sus familias. Me imagino yo que todos tenían familia. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero yo me imagino que todos tenían familia. No puedo imaginarme cuántos años vivían así. Quizá unos comenzaban, quizá otros tenían meses, quizá otros tenían años sin poder ver a su familia, sin poder acercarse a ellos, sin poder seguir su vida normal. En nuestro tiempo sería sin estar con nuestra familia, sin asistir a nuestro trabajo o sin asistir a la universidad. Tantas cosas. Cuando ellos imploraban la misericordia de Dios, dice, cuando Jesús los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Esas son las palabras de Jesús. Id y mostraos a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los encargados por la ley de examinar si alguien había sido libre de la lepra. El sacerdote es el que lo declaraba limpio o inmundo todavía. La Escritura nos muestra que Jesús sanaba de muchas maneras, A veces ponía la mano sobre ellos, a veces decía la palabra. Y en esta ocasión les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué les daría esta orden Jesús? En vez de sanarlos directamente como lo había hecho en otras circunstancias, en esta vez simplemente les dice, id y mostraos a los sacerdotes. Posiblemente Jesús les estaba enseñando el valor de la obediencia. Quizá el Señor estaba probando sus vidas, sus corazones, si ellos creían que Dios podía sanarlos, si Él podía sanarlos. Pero sin embargo, cuando Él les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes, los 10 salieron rumbo para ver al sacerdote. Y cuando iban en camino, dice la Escritura que fueron sanados. Cuando ellos iban en camino, se dieron cuenta que la lepra había desaparecido. Y es ahí donde nosotros nos ponemos a pensar y nos preguntamos, ¿qué tan agradecidos estamos con Dios? ¿Qué tan agradecidos estamos con las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Qué hacemos después de que Dios ha hecho un milagro en nuestra vida? Pues déjame decirte que algunos actuamos como los 9, otros actuamos como número 10. Los 9 no sabemos qué fue de ellos. Lo único que sabemos es que ellos fueron limpios. Fueron limpiados de su lepra. Se fueron. ¿Irían al sacerdote? Posiblemente que sí. Posiblemente que no. Posiblemente se desviaron. Quizá ellos habían dicho, cuando yo sane, lo primero que voy a hacer es visitar mi casa, visitar mi familia. Quizá otros pensarían, si algún día soy sano, lo primero que voy a hacer es continuar mis estudios o mi trabajo. No sé. Pero a veces así somos. Y de repente Dios nos contesta. Y empezamos a presentar cientos de excusas al no mostrar nuestro agradecimiento a Dios, de no ir a su casa y darle gracias personalmente por lo que Él ha hecho. Y a veces arreglamos otras cosas antes que ir con aquel que nos sanó. Y a veces presentamos tantas excusas y decimos mañana, un día, o tal día, tal día. Pero uno de ellos
lo primero que hizo fue darse la vuelta, regresar a donde estaba Jesús. Él quizá pensó que él iba a retrasar esa visita al sacerdote, que lo primero que él debería o tenía que hacer es regresar y postrarse a los pies del que lo sanó. Así de grande era su necesidad de ser sanado cuando él clamaba: ten misericordia de mí. Él le pedía con todo su corazón: ten misericordia de nosotros. Y esa misericordia él la anhelaba con todo su corazón, que cuando él fue sanado, pospuso la visita al sacerdote, se desvió, regresó a donde estaba Jesús, se postró a sus pies y alababa con gran voz al Señor. ¿Te imaginas qué precioso? Qué precioso es esto. Los otros 9, no sabemos a dónde se fueron. Pero dice la Escritura que cuando este hombre alababa a Dios, dice, se postró rostro a tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Sabes que después de un milagro que Dios ha hecho en nuestra vida, Él quiere vernos postrados ante Él? Y si no lo hacemos, Él se hace la misma pregunta otra vez: ¿y dónde está al que le hice un milagro? Dice: ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mira qué precioso, porque cuando no regresamos, no recibimos nuestra bendición completa. Porque ¿qué nos ganamos con ser sanados físicamente y no ser salvos? Dice la Escritura: ¿qué ganaría el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa tendrá? Bueno, el alma es más valiosa que cualquier cosa, aún de nuestro propio cuerpo. Este que regresó encontró sanidad para su cuerpo, pero encontró algo que los demás no recibieron por salir apresurados a X cosa. A Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Este hombre recibe salvación, recibe sanidad, recibe algo más precioso que los otros 9. Porque él se acordó de la misericordia de Dios cuando él la necesitó. Y no podía pasar desapercibido, tenía que regresar a dar gracias. Entonces, yo me pregunto, ¿y nosotros somos de los que regresamos a dar gracias? ¿O somos de los que después me presento y doy gracias? Bueno, es algo terrible el no dar gracias. A veces somos olvidadizos en las cosas de Dios y se nos olvida, como a estos 9, la desesperación que vivimos antes.
se nos olvida la frustración que vivimos antes, la necesidad que teníamos antes de pedir misericordia a Dios. Y cuando Dios muestra su misericordia, nos olvidamos que un día vivimos angustiados. El salmista dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que nos corona de favores y misericordias. Él nos saca del pozo de la desesperación y pone nuestros pies sobre roca firme. ¿Por qué no alabarlo después de que nuestros pies son puestos en tierra firme? Porque se nos olvida que un día vivimos angustiados y necesitados. Un ejemplo lo tenemos en la vida de José. Si conoces la vida de José, recordarás que José fue puesto en prisión por algo que él no había hecho. Él fue vendido como esclavo, después pasó a la cárcel, y yo me imagino que en esa cárcel era una angustia grande el no poder ver a su familia, no poder reunirse con ellos una vez más. Él deseaba salir de esa cárcel porque él no había hecho nada. Un día unos presos tuvieron un sueño. Ese día José los vio muy tristes y les dice: ¿qué les pasa? Y estos dos individuos le dijeron: hemos tenido un sueño cada uno que nos perturba. Y José les dice: contadme el sueño, las interpretaciones son de Dios. A los dos, pero enfocándonos en el copero del rey. José le interpreta su sueño y le dice que el rey va a mandar sacarlo de la prisión y lo va a volver a restituir a su puesto. Y le dice unas palabras muy importantes. Le dice: cuando el rey te mande llamar, no te olvides de mí. Háblale de mí y dile que estoy aquí por ninguna causa. Nada que yo he cometido. Esta era la petición de José. Este hombre va a ser restituido a su puesto. Y José le manda un mensaje para el rey: acuérdate de mí, acuérdate de mí. Dice la escritura: acuérdate pues de mí cuando tengas este bien. Te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusieran en la cárcel. Esto es lo que José le implora al copero que está en prisión y va a salir. Pero mira, dice la escritura que pasado unos días Faraón mandó llamar al copero y lo restituyó en su puesto como antes. Pero dice la escritura que este hombre se olvidó de José. Nunca le mencionó al rey estas cosas. Por lo menos en este tiempo que José esperaba que le mencionara de José. Así nos pasa muchas veces a algunos de nosotros. Vivimos en un tiempo de desesperación y pedimos e imploramos
la misericordia de Dios. Así como lo hicieron los 10 leprosos, ten misericordia de nosotros. Yo creo que todos hemos pasado por ese momento en que sabemos que nada nos puede ayudar si no es la misericordia de Dios. Pero ¿qué pasa una vez que esa misericordia se ha mostrado? Que no seamos como uno de los 9, que nos olvidamos que el día de ayer estábamos angustiados. Que no nos olvidemos y regresemos y demos gloria al Todopoderoso. Que glorifiquemos su nombre de la misma manera que implorábamos misericordia. Ahora le mostremos alabanza por las cosas que Él ha hecho. Mi hermano, si Dios te ha hecho, si Dios ha tenido misericordia contigo en alguna área de tu vida, no olvides postrarte ante sus pies, rendirte ante Él y darle gloria. De esta manera vamos a ser limpios, pero también salvos. No solamente sanados. Si somos sanados, eso es temporal, pero la salvación es eterna. Es eterna. Entonces, procura no solamente la sanidad o la ayuda que le pedimos, pero también que seamos salvos. Si somos salvos, la ganancia más grande ya la tenemos. Ese es mi deseo, que pongas tu vida en la vida eterna, en las cosas del reino y no solamente en las temporales. Mi hermano, te deseo que Dios te bendiga, que Dios pueda por medio de esta palabra enfocar tu vida a Él. Demos gracias. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Porque tú has tenido misericordia de nosotros. Has enviado a tu Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos encontraste, aun cuando nosotros no te buscábamos. Mostraste tu amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, bendice con toda bendición espiritual al que está escuchando este mensaje y dale la gracia y la habilidad para agradecer tu bondad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Mi hermano, de parte de la Iglesia Nueva Vida aquí en la ciudad de San Jacinto te deseamos que Dios te bendiga y hasta la próxima.